El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización We Charity, conocida sobre todo por sus conferencias Weekday, a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico. El programa de $680 millones está diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia. Posteriormente, se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de We Charity. Margaret Trudeau recibió poco más de $185.000 por hablar en 28 eventos de We en 4 años, y el hermano del primer ministro Alexander recibió unos $23.000 por hablar en 8 eventos entre 2017 y 2018. Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus 5 años en el poder, por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en $43 millones a la organización We Charity en Canadá. ¿Cómo ha sido visto el escándalo del primer ministro canadiense Justin Trudeau desde los medios de comunicación de corte internacional? Uno de ellos ha sido la agencia EFE, una agencia española de noticias de corte internacional que no ha tardado en dar su descripción acerca del escándalo, haciendo hincapié en la repercusión del mismo y como consecuencia la pérdida de apoyo de los seguidores del primer ministro en las futuras elecciones. Mientras que Justin Trudeau intenta evitar que el conflicto de intereses que afecta directamente a su familia hunda su gobierno y provoque una moción de censura, los analistas políticos advierten que si la disminución de apoyo a Trudeau por parte de los liberales se mantiene, como consecuencia del escándalo de We Charity, los partidos de la oposición tendrán el incentivo que necesitan para derribar al gobierno. Así, la descripción de la agencia de noticias EFE trata de dar a los espectadores de todo el mundo, haciéndoles saber de qué se trata el escándalo del primer ministro canadiense y cómo el mismo juega un rol muy importante en la vida política, principalmente a la hora de las elecciones. Otro de los medios de comunicación de corte internacional es la BBC Mundo, un portal de noticias que forma parte de la BBC. Este medio, al tener su sede en Reino Unido y Canadá al formar parte de la Mancomunidad de Naciones, ocupa un lugar muy importante desde su contenido hasta la opinión que tenga respecto a las acusaciones que se le han hecho a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Uno de los teóricos políticos canadienses más reconocidos, David Musgrove, opina que este país, refiriéndose a Canadá, está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria. En este sentido, no es una sorpresa que Musgrove haya hablado de un gobierno de élites, ya que también se descubrió que Bill Morneau, ministro de Finanzas del gobierno de Justin Trudeau, tenía vínculos tanto él como su familia con la organización We Charity. El Comité de Finanzas de la Cámara de los Comunes investigó estas acusaciones, descubrió que Morneau había realizado viajes a distintos países para observar el funcionamiento de We Charity en el extranjero, los cuales reconoció no haber pagado y declaró que los viajes habían sido por invitación. Esto generó repudio no solo en la población canadiense, sino también en los partidos opositores, que pidieron la renuncia de Morneau por violar reglas éticas y recibir viajes, que oscilaban la cifra de los $30.000 de forma gratuita de una organización benéfica. Finalmente, la noticia hace un análisis del partido político al que pertenece Justin Trudeau, el Partido Liberal de Canadá, con un espectro político de centro-izquierda, y describe que el apoyo que ha recibido el partido en los últimos años podría empezar a cambiar a partir de las acusaciones que se le han hecho a la familia Trudeau y a su círculo más íntimo. Por otra parte, el diario Toronto Star encara el conflicto explicando el controversial programa La Noticia y entrevistando a los involucrados. Escribe que la donación de $19,5 millones a We Charity se debe a que es la única organización en Canadá con la capacidad y la red de conexión a nivel nacional para administrar el programa, según la recomendación de burócratas federales. Cuando se le preguntó al primer ministro canadiense sobre la relación entre la organización y su esposa Sophie, él respondió diciendo que su esposa es solo una embajadora y aliada. A la vez, We Charity dijo que Sophie es una voluntaria y que nunca se le ha pagado por su trabajo con la organización. También, el primer ministro mencionó que él ha aparecido en eventos con ellos,
ha sido voluntario y ha hecho esas cosas con grandes compañías y organizaciones a lo largo del país en las que él cree y que continuará haciéndolo con su familia. También anima a sus ciudadanos a hacer lo mismo. Como se pudo notar, el diario The Toronto Star no criticó fuertemente lo sucedido. Esto se debe a la postura ideológica de este, que es la misma ideología que la del gobierno de Justin Trudeau, una postura liberal un poco inclinada hacia la izquierda. El National Post es un periódico nacional canadiense en inglés, con sede en Don Mills, un distrito de Toronto. El diario es propiedad de Post Media Network S.A. y es publicado de lunes a sábados. Es un diario de orientación conservadora. El National Post fue uno de los pocos diarios canadienses que ofrecieron abiertamente apoyo a la nación judía durante su conflicto con Hezbolá en el año 2006. El 19 de octubre, el medio publicó una nota que tituló We Charity pagó $24,000 en gastos por la asistencia de Sophie Trudeau a 8 eventos en 8 años, en la cual habla del escándalo del primer ministro canadiense. En este artículo, el crítico financiero conservador Pierre Poilievre sugirió que su partido está listo para hacer lo que sea necesario para hacer que los liberales rindan cuentas sobre el asunto de We Charity. Pero los conservadores también estaban esperando el discurso de los liberales en un comité especial de gastos de COVID-19. Este medio hizo mucho énfasis en la actuación de la oposición en el caso, destacando constantemente los vínculos de la familia del primer ministro canadiense con la fundación We Charity. También expone al Partido Liberal en su intento de minimizar la situación de corrupción, la cual mancharía la confianza sobre sus políticas. Con esta nota, el diario intenta hacer lo que se llama agenda setting, porque son los medios los que fijan las prioridades de atención en los políticos y ciudadanos. Como conclusión, podemos decir que los escándalos políticos tienen varios efectos sobre el sistema político. Uno de ellos es que pueden afectar el proceso de elección y a la toma de decisiones, debilitando la credibilidad de aquellos sujetos afectados por el escándalo. En la cobertura de los sucesos políticos, los medios de comunicación proyectan unos enfoques que median la realidad. Esto sucede de manera particular en la cobertura de los escándalos políticos. Además, hay que resaltar la presencia dominante de los medios de comunicación, los cuales han alterado en gran manera el panorama de comunicación política. Son los medios de comunicación los que pueden fijar prioridades de la atención de políticos y ciudadanos, al seleccionar cuestiones e insistir sobre ellas.